Buenos días. Vamos a continuar con el trabajo de análisis de mallas. Ahora tenemos un ejercicio con 3 mallas. Bueno, hay más mallas, pero 3 son las que nos sirven para resolver el problema. Tomamos esas 3. En nuestro ejercicio ya nos permitimos colocar las etiquetas, que es el paso número 1, colocar las direcciones de las mallas, malla A, malla B y malla C. Una vez que coloca las etiquetas de las mallas, las que están en verde, el paso 2 sería colocar los potenciales. Entonces usted asigna los potenciales, aquí están. Estos primeros potenciales yo los asigné en esta dirección: más, menos, más, menos, más, menos, para la malla A, que vayan coincidiendo, ¿sí? Para la malla B, pues entonces yo he asignado, como este ya lo tengo escrito, el más menos, pues entonces escribo aquí su más menos. Y para la malla C, como ya tenía el B2, pues entonces escribo más menos para el potencial en la resistencia 3 y más menos para el potencial en la resistencia 5, para que esté de acuerdo a que la dirección de la malla siempre coincida con el más, de ser posible. Una vez que ya tengo asignados los potenciales, también así escribo las corrientes en las ramas. Aquí tendría una corriente que le he llamado corriente 0, la corriente 1 para que entre por el positivo, la corriente 4 para que entre por su positivo, y así todas las corrientes para que entre por el potencial positivo que yo estoy asignando. Bueno, entonces este es el trabajo previo que se hace. Y una vez que usted asigna los potenciales, las corrientes y las direcciones de las mallas, usted trabaja su resultado hasta encontrar la respuesta. Y una vez que encuentra la respuesta, si los valores le dan positivos, quiere decir que su suposición la hizo correcta. Estos potenciales que ha asignado y estas corrientes están bien. Si les dan negativo, simplemente significa que la corriente va en sentido contrario o el potencial está en sentido contrario. Bueno, entonces comencemos el análisis con estas 3 mallas. Vamos a hacer suma de voltajes por cada malla, entonces vamos a tener 3 ecuaciones. Vamos a la malla A. Para la malla A, entonces vamos a realizar la suma de voltajes. Ok, voy a iniciar por aquí, subo, encuentro un más, escribo más B0, continúo, encuentro un B1 más V1 y continúo. Y encuentro un más el valor de la fuente que yo le llamé V2, igual a 0. Termino la malla y ahora escribo los valores asociados a la malla. Bueno, el primer valor es V0, entonces es menos Vs, cambia polaridad, cambia de signo. V1 para la ley de Ohm, V1 es resistencia por corriente, resistencia 1 por corriente 1, V2 es la fuente de voltaje, su positivo está con su positivo, entonces coincide, aquí no hay cambio de signo, simplemente es 2V1. Ahora busco la corriente 1 asociada a las mallas. Ok, esta corriente 1 es de la corriente que circula en la resistencia, la corriente efectiva de la resistencia. Entonces, la corriente 1, usted observa que esta malla coincide en la dirección con I1 y
la malla B va en sentido contrario. Entonces, aquí en la resistencia 1, la malla A está en dirección a la corriente 1 y la malla B está en sentido contrario. La corriente efectiva en esta resistencia, por lo tanto, va a ser la corriente A menos la corriente B. Y entonces usted escribe la corriente 1 va a ser la corriente A menos la corriente B. Sustituye, tiene su expresión, como ya tiene el voltaje 1 y el voltaje 2 es función del voltaje 1, pues entonces sustituye el voltaje 1 y va a tener la expresión para el voltaje 2. Estos potenciales y este V0 lo sustituye en su suma de voltajes. Le va a quedar la expresión que tenemos aquí abajo y simplemente organizamos. Corriente A, 3R1 por corriente A, suma para las corrientes en B, va a encontrar que es menos 3R1 la corriente en B, el BS lo pasa del lado derecho, entonces va a tener VS. Y esta es la primera ecuación de la malla A. Para la malla B vamos a hacer algo similar y entonces iniciemos por este punto. Vamos, recorremos y regresamos aquí. Entonces, cuando empezamos a nuestro recorrido, encontramos un menos V1 menos V1. Continuamos, encontramos un más V4 más V4. Continuamos, encontramos un menos V3 y terminamos igual a 0. Realizamos lo mismo, encontramos los potenciales según la ley de Ohm. Para V1 yo ya no voy a trabajar porque yo ya lo encontré en esta ecuación, en la malla A. Entonces ese ya lo tengo. Trabajo para V4 y para V3. Para V4 sería resistencia por corriente, resistencia por corriente. Para V3 lo mismo, resistencia por corriente. Asocio la corriente neta que circula por R4, pues en este caso coincide con la corriente IB, entonces I4 va a ser IB. Para la corriente 3, aquí la tengo marcada, va hacia allá. Mi IB viene en contra de esa I3, pero la IC está a favor. Entonces, aquí estamos así, a favor IC, en contra IB. Entonces, I3 va a ser IC menos IB. Bueno, entonces sustituye, me quedan estas expresiones, B4, B3, en función de las corrientes de mallas. Ahora nos queda simplemente sustituir aquí, entonces el menos, aquí está su menos, busco V1, acá lo tengo, lo sustituyo, más el V4 menos el V3. Acomodo y me va a quedar esta expresión, que sería para la malla B. Ya tengo mi ecuación para la malla B. Finalmente trabajo para la malla C. Empiezo por este punto, voy a hacer este recorrido. Encuentro un menos, entonces yo escribo un menos, V2. Encuentro un más V3. Encuentro un más V5. Los valores de V2 ya no lo encuentro porque yo ya trabajé en esta ecuación para el V2, entonces ya no trabajo para él. El valor de V3 yo ya lo trabajé en la ecuación anterior, yo ya lo conozco. Solamente me queda para V5. Entonces, el voltaje en 5 va a ser R5 por corriente I5. Pero I5 pues está hacia abajo y veo cómo está circulando el flujo de la malla C. Y el flujo coincide con I5. Entonces I5 va a ser IC porque no hay otra corriente. Sustituye, le queda B5 ya en función de la corriente de malla. Ahora, entonces, va a encontrar aquí menos y busca el V2. El V2
lo toma de acá. Aquí está la expresión. El V3, entonces más. El V3 lo toma aquí, lo sustituye. El V5 es el que acaba de encontrar y lo sustituye. Organiza corriente A, corriente B y corriente C. Y tiene su ecuación para la malla C. Como nosotros estamos trabajando el sistema matricial AX igual a B, entonces vamos a formar nuestra matriz AX igual a B. Nuevamente, lo que vamos a realizar es, la multiplicación es fila por columna en las matrices. Entonces, organizamos. Vamos a escribir 3R1, primera posición, tenemos corriente A, corriente B, menos 3R1, no tenemos corriente C, entonces igual a 0. En la X, recuerde, van las incógnitas, en este caso son las mallas. Entonces yo tendría corriente A, corriente B y corriente C. Ese sería mi X, la incógnita. Cuando yo multiplique fila por columna, me tiene que dar la primera ecuación, ¿verdad? Igual a BS. Entonces comprueba, fila por columna tiene la primera ecuación. Hace lo mismo para la segunda ecuación. Entonces coloca las posiciones, menos R1, R1 más R4 más R3, menos R3 para IC. Entonces multiplica fila por columna y tiene esta expresión, igual a 0. Lo mismo hacemos para la malla C, 2R1, 2R1 menos R3, R3 más R5. Entonces es fila por columna, obtengo esta expresión igual a 0. Y yo tendría entonces que esto es AX y esto es B. Ya tendría mi sistema matricial, para el cual yo voy a utilizar software, encontrar la inversa, multiplicarla por B y automáticamente encuentro todos los valores de mi incógnita X, o sea, todos los valores para la corriente A, para la corriente B y para la corriente C. Bueno, vamos a realizar esa sustitución en el software. Vamos a darle valores y yo tengo los siguientes valores. Para BS yo voy a escoger, a ver, permítame un momentito, déjeme ver cuál es el valor de BS. Yo tengo para BS 5 volts, R1 y R5 los sigo manteniendo en 100 ohms, R3 y R4 en 1 kilo ohm. Bueno, entonces voy al MATLAB, hago la simulación y continuamos en un momento. Para nuestro análisis de mallas, nosotros hemos escrito en el editor, seguimos con MATLAB, hemos escrito en el editor los valores de la fuente de voltaje, la resistencia 1, la resistencia 5, 100 ohms, resistencia 3 y resistencia 4, 1 kilo. Asimismo escribimos la matriz A, la matriz B, obtenemos su inversa y encontramos el vector X. De la misma forma, una vez encontrando el resultado del vector X, utilizamos sus posiciones, que en este caso serían las corrientes A, la primera posición, la corriente B, la segunda posición, y la corriente C, la tercera posición. Entonces nosotros corremos nuestro software y establecemos los valores para acá los voltajes. Entonces nuestro vector X nos va a arrojar que la malla,
La malla A va a ser 0.02, la malla B 0.004 y la malla C 0.006. Con estos valores de las corrientes en las mallas podemos encontrar los valores de corriente 1, corriente en resistencia 3, corriente en resistencia 4 y corriente en resistencia 5, así como sus potenciales en esas resistencias. Vamos al simulador en línea para ver estos resultados que estén coincidiendo. Vamos para allá. Para nuestro análisis de malla realizamos la simulación. Tenemos nuestra fuente de voltaje de 5 volts. Tenemos nuestra fuente dependiente de voltaje, dependiente del voltaje B1 dos veces. Y la resistencia R1, R5, 100 ohms y R3 y R4, 1 kilo. Hacemos la simulación y tenemos que los resultados nos están dando 20 miliamperes, que es lo que teníamos para la malla A. En MATLAB nos dio 0.02, entonces está correcto. Para la malla B tenemos 4 miliamperes, que en MATLAB nos dio 0.004, está bien. Y finalmente la malla C, que son 6 miliamperes, y en MATLAB tenemos 0.006. Entonces corroboramos los datos por simulación. Ahora nos falta apuntar todas las corrientes y todos los voltajes. Eso lo vamos a apuntar en el pizarrón. Entonces vamos a apuntarlo en el pizarrón. Los resultados que nos arrojan del MATLAB van a ser los siguientes. Para mi incógnita X, yo voy a tener los valores de la corriente A, la corriente B y la corriente C, que serían estos. Si yo tengo corriente A, corriente B y corriente C, automáticamente yo puedo encontrar corriente 1, porque ya tengo corriente A y corriente B, corriente 3, porque ya tengo corriente C y corriente B, corriente 4 y corriente 5. Entonces hago estas operaciones y encuentro mis resultados. Por último, una vez que tienen las corrientes, pues simplemente le queda multiplicar por la resistencia y encuentra el voltaje en 5, multiplica por la resistencia, la I4, tiene el voltaje 4, multiplica por la resistencia, tiene el voltaje 3, multiplica por la resistencia, tiene el voltaje 1 y a su vez tiene el voltaje 2. Y entonces acá va a tener el conjunto de resultados. Esto sería la técnica de análisis por mallas. En la siguiente sesión vamos a ver la supermalla. Bueno, espero que tengan todos, que mantengan todos este conocimiento que hemos visto hoy, porque lo vamos a necesitar en la técnica de supermallas. Gracias por su atención y no deje de escribirnos si tiene alguna duda. Que tenga buen día.